Vamos a ver hoy los orígenes de la sociología, no solo como el desarrollo histórico del pensamiento social, que también se puede ver así, todos los pueblos han pensado lo social, o todos los pueblos han pensado lo político, ¿ok? Pero ¿por qué no llamamos sociología a todo lo que ha pasado antes? ¿Qué podríamos ubicarle más en la línea de la filosofía social o de la filosofía política? Que incluso ustedes ya conocen al profe Wilmer, ¿verdad? Que es la teoría política. Creo que ya tuvieron su primera clase. Entonces, ustedes van a darse cuenta que los inicios de cualquier ciencia son filosóficos, ¿ok? Son filosóficos. Cuando ven teoría política, ven más bien filosofía política inicial, ven a Aristóteles, a Platón, y luego irán viendo a Maquiavelo, pero no son propiamente teóricos, son propiamente filósofos, más bien, ¿ok? En sociología, por supuesto que también podríamos hablar de los filósofos sociales, y por supuesto hablaríamos de varios que se mezclarían los temas. Es como Aristóteles es un filósofo político o social o biológico, porque Aristóteles también es la base de la ciencia natural. Digamos que se va a ver como una cosa mezclada, podría ser casi lo mismo, algunos filósofos compartirían, pero la sociología tiene algo diferente, algo que marca un momento especial en donde ya no hablamos de filosofía y pensamiento social, sino que ya hablamos de sociología propiamente dicha. O por lo menos, y ahí van a verlo poco a poco, no hay apuro, pero se llamaba física social. La sociología se llama física social en sus inicios. Propiamente el nombre de sociología lo va a acuñar Durkheim, ¿ok? Que es tal vez uno de los padres de la sociología clásica y que lo verán este semestre. Pero antes de ver a Durkheim, veremos estos padres de Durkheim, padres del padre, ¿no? Y ahí hablamos de filosofía social. Hoy vamos a ver un poquito esos inicios de la filosofía social, pero yo les decía que hay algo en la vida, algo en la historia que cambia, que nos lleva a dejar de hablar de filosofía social a empezar a hablar de física social y lo que muy poco tiempo después se le ha llamado sociología. Pero ya física social nos dice algo distinto al concepto de filosofía. ¿Por qué física social? Y eso es lo que hoy vamos a aprender. Voy a darles primero a ustedes una introducción a este tema sobre por qué aparece la física social y qué lo diferencia, digamos, a la tradición que nace con la física social y la sociología de la filosofía del pensamiento previo. Y es un evento importante que ustedes lo estudiarán y se cansarán de estudiarlo en muchos espacios, tanto en historia universal como en historia política, como ahora mismo, y es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un cambio en la historia de la humanidad de muchas maneras, pero tal vez uno de los más importantes, al menos para el nacimiento del pensamiento ya sociológico, es el cambio el centro de preocupación social. Y ahí voy a parar un poquito. Más allá de hablarles de cómo se da la revolución, que también les voy a explicar, quiero que ustedes entiendan qué pasaba antes de la revolución. Antes de la Revolución Francesa tenemos una monarquía eclesiástica o relacionada con un asunto de mandato divino. Es decir, la idea de que el gobernante, el rey, es un enviado divino. Por eso también es importante entender la relación con el clero. El clero es toda la estructura y la organización religiosa. ¿Ok? Por eso, incluso hay algunos papas que son reyes. ¿Ok? Algunos papas que son reyes, e incluso muchos tienen una profunda relación, porque el origen de la legitimidad, aquí estoy dando un concepto que es avanzado todavía, pero la legitimidad, ¿ok? Es la diferencia entre por qué yo permito que pasen cosas y por qué yo me enojo cuando pasan cosas. Eso sería, en palabras muy vulgares de mi parte, la legitimidad. La legitimidad es, por ejemplo, cuando yo veo que alguien se sube a un carro y yo no le digo ladrón. Pero cuando veo a otra persona subiéndose a un carro, yo le digo ladrón. La legitimidad sería en un caso que yo sé que él es el dueño o que tiene las llaves y pues se nota que es el dueño y yo no me alarmo por eso. Y el otro caso es que evidentemente no tiene las llaves, está forcejeando el carro. Es decir, es la percepción que construyo sobre si lo que está ocurriendo debería o no estar ocurriendo. La legitimidad es un concepto que van a arrastrar toda su vida en la carrera de sociología y sobre todo si se lanzan al tema político como especialidad. La legitimidad es más importante y más fuerte que la ley. Es más, hay una frase que a mí me gusta mucho porque parece trabalengua, pero ustedes piénsenlo, no es trabalengua, parece como confuso, y es que, a ver, no todo lo que es legal es legítimo, ni todo lo que es legítimo es legal. Uno vive pensando que en la vida uno actúa por ley y no es así. Uno actúa por legitimidad.
Un ejemplo muy raro, muy rápido. En la ley está prohibido la violencia a los menores de edad, ¿verdad? Está prohibido. En el CONA, en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, está prohibido la violencia física. Sobre todo la física, están prohibidos todos, pero la física está prohibida también. Pero usted ha visto que le castiguen a los niños en la casa y les den cinturonazos y les den un manotazo. Han visto, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ha denunciado? Y es más, si usted denuncia y llama a la policía, ¿usted cree que el policía le va a llevar preso al papá? No. Es más, yo he visto que los padres llaman al policía para que el policía ayude al papá a asustar al niño. ¿Verdad? Señor policía, diga que se lo va a llevar por su malcriado. El policía ve que le pegan y aparte hace la broma de que le sube al niño al patrullero para que el niño tenga terror, o sea, violencia psicológica. Sí, el policía es parte de la violencia que está prohibida en la ley, porque la violencia está prohibida en la ley, es ilegal, pero es legítima socialmente hablando. ¿Se entiende mejor el concepto de legitimidad? Ya lo vamos a seguir abordando, John. O sea, entonces, es decir, que la legitimidad va más allá de un marco, de un marco jurídico, sino más bien un marco ético en el cual no importa lo que diga la imposición social y no importa lo que diga porque lo evalúo en base a un marco ético, ¿no? En vez de Así una es, imposición. así Yo es. pensaba que eran las dos legitimidad, yo pensaba que era lo mismo que ley No. o que algo sea legal. No, se presume de toda ley que sea legítima. Si no sería una ley injusta, ¿verdad? Y por eso es importante la asamblea. Uno diría, ya, que hagan la ley un día y ya está, y se retiren todos, ya hicimos la ley, ya. No, es que la ley tiene que estar en revisión porque la ley puede ser ilegítima. Y se presume que toda ley es legítima, pero no siempre. ¿Ok? Y en el día a día, como les digo, lo que opera más es la legitimidad. Por ejemplo, ahora nos parecería una locura que un señor con un apellido herede a su hijo y a su hijo y a su hijo y a su hijo la presidencia. Sería raro, ¿verdad? Nosotros diríamos, ¿y este quién lo eligió? ¿Verdad? Para nosotros la legitimidad es votar, pues como yo está ahí porque yo voté por él, por ella. Es decir, nosotros tenemos una percepción de que es legítimo que me gobierne alguien. Es más, usted llega al presidente y usted baja la cabeza, ¿verdad? Se abre, ¿verdad? Usted considera, y nadie lo está obligando. Usted actúa solito porque hay una percepción de legitimidad. Usted no sabe en qué parte de la ley dice eso. Por ejemplo, ¿usted sabe en qué ley dice que cuando pasa una asamblea, una ambulancia, usted tiene que abrirse y mover el carro? Yo no sé qué parte de la ley está eso. Supongo que estará en alguna parte de la ley. Pero yo lo hago porque me parece lo más obvio, lo más correcto, lo legítimo. Entonces, hay cosas que recibimos, de las cuales percibimos legitimidad y las aceptamos, aunque incluso nos generen dolor. Como que usted a veces reciba violencia, ¿no? Y usted la acepta porque considera que es legítimo. O, por ejemplo, la diferencia entre un policía y usted. Que usted secuestre a alguien, meta a alguien en su casa y le encierre, eso es secuestro. Ya, pero que un policía lo haga y un juez lo haga es prisión. Una es legal, la otra no es legal. Una es legítima, la otra no es legítima. En ese caso, la legitimidad se coincide, ¿verdad? Es decir, estoy de acuerdo en que se metan presas algunas personas, ¿ok? En ese caso coincide la legitimidad, pero no siempre va a coincidir. Entonces, nosotros tenemos un contexto de revolución, pre-revolución francesa, de décadas, de cientos de años. Imagínense, la monarquía data más o menos de Edad Media, puede ser mucho antes de la Edad Media, pero tiene un fuerte establecimiento en la Edad Media, es decir, por ahí de 1400, del 1300, siglo XV, XIV, ¿ok? Y se cae, la monarquía se cae como paradigma de legitimidad en 1789, finales del siglo XVIII. Acuérdense esa fecha porque facilita, porque es 1, 7, 8, 9. Son los tres números que siguen después del 7. Entonces, los dos números que siguen después del 7. Entonces, en 1789 pasa una revolución francesa, pero quiero que entendamos lo que pasa antes. Hay un rey, ¿ok? Del cual se presume que su autoridad viene de Dios. Hasta el día de hoy, algunas personas hablan de que la autoridad la pone Dios. Es un discurso eclesiástico de la época de la Edad Media. Entonces este rey tiene una legitimidad percibida, es decir, la gente está de acuerdo con que haya un rey. Pero que haya un rey y que este rey se relacione con lo católico, en su momento católico, después con protestantes, pero que se relacione con lo divino, no es casual y va a tener una influencia sobre la agenda política del rey. El rey, al ser un representante espiritual, su legitimidad es espiritual, por eso necesita llevarse bien con el clero generalmente, necesita tener una alianza con la iglesia, ¿no? Porque también le van ratificando. Si había en algunas películas, el rey cuando quiere delegitimar a un papa,
generalmente usa también razones espirituales, ¿no? Un papa que puede ser un pecador, un papa, tiene que ver, es muy importante para la política el pecado y la santidad para los reyes de la época, ¿ok? Pues tiene que ver justamente con estos grandes designios divinos. Pero eso quiere decir que el rey, además, tiene una agenda divina. Entonces, la agenda del rey, por lo tanto, la agenda política, es una agenda de salvación del alma, no es una agenda de salvación del cuerpo. Y aquí va a ser algo importante de entender. El rey no se va a preocupar por el trabajo y el empleo, no se va a preocupar tanto por la comida. Por supuesto, tiene que preocuparse de que no se muera de hambre la gente, pero los problemas sociales, los problemas de salud, de educación, no van a ser, digamos, parte de las competencias y las urgencias de un rey. El rey sí tiene la urgencia de que su pueblo viva conforme a las leyes divinas, que eso también que se dibujan, ¿no? Las leyes divinas terminan siendo las leyes de la vida, las leyes terrenales. Es lo mismo, el Estado es eclesiástico, no es un Estado político puramente, es un Estado político eclesiástico. Entonces su ley es divina. No hay una diferencia entre leyes divinas y leyes, no. Por eso, si se dan cuenta, los reyes tienen que volverse a la religión. Por ejemplo, el cristianismo tuvo un gran apogeo porque el emperador Constantino se convierte al cristianismo y por lo tanto Roma se convierte al cristianismo. No es porque el rey tenga una religión privada personal y, ay, pero el rey puede tener su religión y acá es otra cosa. No, no, no. La religión del rey y la religión del emperador es la religión del imperio. Es la religión del reino, porque no hay división entre rey divino y rey terrenal. Es lo mismo. Entonces, la agenda política es una agenda divina. Por lo tanto, la agenda mundana, la agenda carnal, queda en segundo plano. Entonces, es normal que el rey pues se dedique a temas más, a veces ornamentales, a temas religiosos, a temas de cuidado, de que todos seamos santos, de que la gente haga respetar la justicia, pues siempre va a ser importante para el rey. Pero, por ejemplo, un plan para la erradicación de la desnutrición infantil no es un problema del rey, ¿ok? No es necesariamente un problema del rey, ¿ok? Sí, tiene que cuidar a su gente, que no se mueran de hambre, pero no es como la obligación del rey. Eso tiene que ver con que cada uno también se haga cargo de eso. ¿No? Entonces hay muchos problemas sociales que no aparecen en la agenda política del rey y que no se espera que el rey los haga. Pero estos problemas comienzan a generar molestia, por supuesto, porque más allá del rol divino del rey, el pueblo tiene un cuerpo y tiene un sufrimiento. Pero cuando el rey le ayuda al pueblo, se lo ve como, como una cosa magnánima, como una bondad del rey. No se espera que el rey se haga cargo, no es que el pueblo va a estar diciendo, ¿qué fue pues con el plan de desarrollo? ¿Qué fue con los comedores sociales? ¿Qué este rey no ha cumplido su, no tiene que ver por ahí, pero se agradece. Por eso el rey es venerado, porque todo lo que viene de él es bondad. No es obligación, es bondad. Es un rey bueno, ¿ya? Eso se trata. Por eso los reyes se vuelven figuras idolatradas, porque primero son enviados divinos, ¿no? Y segundo, tienen una gran bondad, posiblemente. Pero incluso hay reyes que son crueles, a los cuales se les teme. Maquiavelo incluso va a decir que es mejor ser temido que amado, pero eso es también una mala interpretación. Lo temido no debe ser siempre, según Maquiavelo. El rey debe ser virtuoso, debe ser bueno, pero que le teman en el sentido de que cuando alguien se mete con el rey es firme. Que le teman al castigo del rey, no al rey propiamente. La gente suele traducir mal o entender mal a Maquiavelo en ese sentido. El rey tiene que ser virtuoso, se espera de él virtud divina, ¿no? Pero tiene que ser mano firme. Ok, entonces, la Revolución Francesa se da en un contexto puntual de la humanidad. Yo quiero que entendamos no a la revolución como un estallido de tres loquitos que agarraron las armas, sino que las revoluciones, aquí vamos a pensar un poquito en Marx y un poquito en materialismo, que es una línea de sociología, es que las revoluciones no son producto del pensamiento y de las ideas. Eso nos choca, ¿no? Porque a nosotros nos enseñan en el colegio que la revolución se da por las ideas revolucionarias. Es que había un loquito llamado Simón Bolívar que pensó que había que lograr la independencia y por eso, gracias a Simón Bolívar. No, en sociología las revoluciones y los cambios son necesarios, casi que obligatorios, automáticos por el momento histórico, no por las personas, sino por la crisis en el momento de crisis social, humana que puede estar pasando. ¿Ok? Entonces, en el momento de la Francia, lo que es la Francia del siglo XVIII, la Francia que se va a hacer la revolución, el inicio del fin de las monarquías. Que es una Francia que se encuentra con grandes problemas de hambre.
¿ok? Grandes problemas de salud también. Ustedes podrán ver todo el tema de la historia de la peste y muchos asuntos de salud. No hay un instituto público de salud, de investigación para curar las enfermedades. No hay, ¿ok? No hay problema del Estado. Es problema de privados, hay curanderos, ¿ok? La gente trata de vender sus pociones y se acabó. Pero no hay el Instituto Público del Estado Ecuatoriano de Salud, ¿no? No existe esa cosa, ¿ok? No hay el INSPI y todas estas cosas. Entonces, lo que tenemos es un pueblo que se encuentra sumamente preocupado, un pueblo que ya no aguanta frente al tema del hambre, pero además un pueblo que una parte de ese pueblo se ha ido especializando en algo muy importante. Escuchen esto, en el comercio. En el comercio hay comerciantes. Y estos comerciantes comienzan a generar pequeñas empresas y entonces aparecen empresarios. Como el Estado no se hace cargo, pues la misma gente ha comenzado a vender sus cosas, a crear sus empresas, sus farmacias. Es decir, todo un tema de comercio local, de comercio local si se quiere nacional. Entonces, cuando la gente recurre por enfermedad, ya no recurre tanto al rey, ¿ok? Sino que comienza a ir a la farmacia o comienza a ir al médico que es un curandero que cura esas cositas. Entonces comienza a aparecer justamente por ese contexto una relevancia en una clase social del pueblo, que es puntualmente los empresarios y los comerciantes. Ellos comienzan a resolver problemas que el rey no está resolviendo, ¿ok? Ok, entonces tengo hambre, o sea, no tanto el rey, el restaurante, no tengo, estoy enfermo, no tanto el rey, el médico, no tanto el rey, la farmacia. Entonces, comienza por el mismo momento social de la desesperación, personas a estudiar y a prepararse. Antes los estudios estaban reservados especialmente para el clero y para el rey, ¿ok? Pero estos estudios que hacen estos comerciantes y estos empresarios no son estudios como los que conocían en su época. Esas primeras universidades no tenían que ver con medicina, con arquitectura específicamente, tenían que ver con artes. Por eso si ustedes ven algunas universidades importantes en el mundo, siguen dando los bachilleratos en artes, porque esos son los primeros títulos, tienen que ver con lo espiritual. Las artes son estudios espirituales, la filosofía, las artes, las bellas artes, la música, todos estos pensamientos tienen que ver más con el tema religioso espiritual, más que con el tema carnal. Incluso algunos médicos tenían prohibido realizar autopsias, porque el cuerpo es sagrado y por tanto no debe ser profanada la casa de Dios, y el cuerpo es la casa de Dios. Por tanto, muchos médicos no logran el repunte de la ciencia médica, sino hasta la caída de muchas monarquías, hasta la caída de la Edad Media, en donde ya pueden meterle un cuchillo al cuerpo. Imagínense lo sangriento que debe ser eso y lo horrible que es para toda la idea religiosa divina del cuerpo. Meterle un cuchillo, un desconocido le va a abrir el pecho a mi papá, es una locura. No, está impensable. No se pueden estudiar las enfermedades de esa manera. Entonces entendamos que ese es el contexto y comienza a haber un grupito que sí se dedica a estos estudios más carnales, a estos estudios más mundanos, cómo construir una casita, ya no cómo construir un templo, cómo construir una casita, ya no cómo liberar al cuerpo, al alma del pecado como enfermedad, no, a la gripe. La gripe, el dolor de cabeza, eso comienza a aparecer en este grupito de empresarios. ¿Ok? Entonces los empresarios comienzan a cobrar mucha importancia, pero la importancia de los empresarios es solo importancia económica y social, no tiene ninguna importancia política, porque los duros de la política son los duros de la religión. Y aquí a ustedes ya les va a empezar, ojalá les empiece a aparecer algo, esta idea de quién es el duro de la política. Los religiosos, los duros de la religión, son los duros de la política en esa época. ¿Quiénes son los duros de la política hoy? ¿Qué piensan ustedes? En ese tiempo eran los religiosos, ahora ya no, no pegan, ¿no? ¿Quiénes son los duros de la política? Los Sharik. narcos, Ok, puede ser, los narcos, los que manejan el tema financiero. La Puede ser. burguesía. Ok, ya un concepto que vamos a ver más adelante, ya más sociológico, la burguesía. Pero John me ha dicho la burguesía y John, ¿yo he hablado de la burguesía hasta el momento o no? No, por el momento de los Ya, empresarios. ya, Pero también, bueno, en lo que es el contexto histórico de Ecuador y político, pues ha habido, por ejemplo, mandatarios. Por ejemplo, Lazo se considera cristiano y es una, digamos, una mini burguesía, digamos, ya, cristiana, por así decirlo, ya. ¿no? Muy bien. Sí, sí es Yo, que me voy a entender. yo sí he hablado de la burguesía, pero no le he puesto el nombre y ya se lo iba a poner luego, ¿no? Los empresarios son la burguesía, ¿ok? Los empresarios luego se van a llamar burgueses, pero en este tiempo son solo empresarios. ¿Ok? Su rol político va a ser el del burgués.
¿no? Pero en su momento son solo empresarios. Es decir, la Revolución Francesa implica el cambio, ojo con esto, de que los duros de la religión sean los duros de la política. Eso se queda antes de la Revolución Francesa. Y a partir de la Revolución Francesa, los duros de la política van a ser los duros de las empresas. Es decir, ¿por qué pasa esto? Yo también quiero que entendamos este chip en la cabeza del pueblo francés, que imagínense lo que es levantarse con palos y matar al rey y cortarle la cabeza. Imagínense, es una locura. O sea, hace unos añitos era legítimo que el rey se burlara y hiciera lo que quiera. Y ahora le corto la cabeza al rey. Eso es una locura, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, mientras la gente estaba muriendo de hambre, pues entonces los reyes estaban dedicados a otras cosas. Ustedes tal vez puedan buscar, les recomiendo busquen el Palacio de Versalles, para que sepan, y si algún día llegan a ir a Francia, visiten el Palacio de Versalles, está a 40 minutos de París, en un trencito, ¿ok? Y si son estudiantes en esa época, con cualquier carnet, pueden entrar incluso. Es algo impresionantemente bello. Es un palacete de verano, ¿no? Por donde los reyes, porque en París hace mucho calor. Entonces los reyes se iban a pasar el verano más lindo, más bonito, a Versalles. Entonces, construir Versalles, que tiene incluso paredes llenas de oro, ¿ok? Tiene paredes llenas de oro, es muy caro. Entonces el pueblo francés tiene que vivir en hambre, en miseria, mientras sus reyes construyen palacios de oro, palacios impresionantemente caros, fuera de la ciudad, en Versalles, a 40 minutos, hoy 40 minutos, en ese tiempo han sido horas, 40 minutos de París. Y todos estos rumores de que los reyes tienen, además, ojo con esto, porque no hay tanto problema con que se gasten la plata. ¿Verdad? Porque no es su obligación de alguna manera, ¿verdad? Y el pueblo como que tiene que sostener al rey. La idea de que el pueblo tiene que sostener al rey porque es divino y parte de su penitencia y su convicción religiosa es sostener al Hijo de Dios, ¿ok? Pero el problema es que ahí empiezan a haber escándalos. O sea, no solo son unos vividores, que también la gula es pecado, ¿verdad? Entonces comienzan a tener grandes banquetes, a empacharse, ¿no? Los reyes comienzan a subir de peso porque pasan tragando, pasan bebiendo, borrachos también se vuelven los reyes, pero además se vuelven infieles, promiscuos. Es decir, ¿cómo es que esto es el Hijo de Dios? Tremendos pecadores, ¿verdad? Mientras el pueblo se comienza a morir de hambre y la acá está de cama en cama. Entonces hay un problema, un asunto con respecto a lo que se empieza a pensar de los reyes. Y pues específicamente hay historias sobre los amoríos de los reyes y de sus esposas, de sus amantes que van y vienen y de sus grandes gastos. Mientras al mismo tiempo hay un grupo de empresarios que comienza a ser importantes y respetados y queridos por el pueblo francés. En eso, pues hay una gran crisis financiera por parte de la corona, por parte de la monarquía francesa, y quieren subir impuestos. La pregunta es, ¿quién paga el gasto de la corona? Habían dos posibilidades de pago, o sea, tres posibilidades. La primera que era que la corona reduzca sus gastos, o sea, que se aguante. Son todo bien con el ser hijos de Dios, pero están gastando mucho. Eso ni pensar, ¿verdad? La segunda opción era que lo paguen el clero. El clero tiene mucho poder, tiene mucha riqueza también. ¿Ok? Y parte a ver, en la parte de la monarquía tenemos tres grupos importantes. Ya les dije los monarcas propiamente, el clero y me faltó uno que no les mencioné, que son los vasallos. ¿Ok? Toda la parte, tiene otro nombre, monarquía, clero, la realeza. ¿Ok? La realeza. Tiene que ver con, no, la realeza es los mismos reyes, tiene otro nombre más. Bueno, los vasallos vamos a ponerle, ¿ok? Los vasallos son personas que están o no relacionadas con los reyes, ¿ok? Que muchas veces son familiares, pero no siempre son familiares, pero son personas que eran mini reyes en otro espacio o tenían control sobre grandes tierras y tienen sus propios ejércitos, ¿ok? Y entonces el rey se alía con ellos. O sea, tú quieres ser rey de Manabí, yo soy rey del Ecuador. Tú quieres ser rey de Manabí, no vas a poder ser rey de Manabí. Pero yo te nombro subrey, te nombro mi vasallo, mi conde de Manabí, ¿ok? Tú no eres rey, me reconoces a mí, pero tú ahí me organizas a la gente, me cobras los tributos, porque el pueblo tiene que sostener toda la parte de la realeza. Chao, hermanito. Entonces tú me cobras los tributos, te quedas con una parte de los tributos, me mandas otros a Quito, yo sigo siendo el rey de Ecuador, pero tú eres como mi parte de la estructura de la realeza, ¿ok? Entonces tú cobras tributos en Manabí, tú eres el conde de Manabí. Entonces es parte de nosotros. Entonces el conde de Manabí tiene plata, porque tiene tierras, porque recoge los tributos, cobra los impuestos, ¿ok? Y me defiende ya. Y el conde de Manabí tiene también su propio ejército de Manabí. Si yo mañana tengo una guerra, yo llamo a todos mis condes para que me manden su ejército. El rey no tiene un ejército único.
Siempre ustedes vean, si ven Juego de Tronos o algo así, van a ver que hay la Guardia Real. La Guardia Real es un mini ejército solo para defender el castillo y al rey, pero el rey no tiene un ejército en todo el territorio, no existe la Policía Nacional. No, están los ejércitos de cada vasallo. Entonces cada vasallo es fuerte, pero cada vasallo también no se revela porque el rey la colita, porque se cubren las cosas, son parte de la vaina. Entonces como que no me va bien con este rey. Entonces el rey también tiene que negociar siempre con los vasallos. Entonces, imagínense, gracias. Perdón, buenísimo. Es justo un almuerzo de hoy. Entonces, bueno, el rey tiene que negociar con dos tipos de personas que le van a permitir sostenerse. El sostenimiento de la legitimidad religiosa se le da al clero, es decir, los curas, los sacerdotes. Y el sostenimiento militar y económico se lo administran los vasallos. ¿Se entiende? O sea, yo soy rey en Quito, pero yo no tengo la tecnología para controlar todo Ecuador. Entonces yo en Manabí tengo mi conde de Manabí, mi conde de Guayas, ellos me pasan plata, comida, y si pasa alguna cosa, tienen ejército para controlar el territorio o para ayudarme si hay una invasión. ¿Se entiende? Entonces el rey es el mejor amigo, son bifis, son ñañitos con el clero y con los vasallos y con la nobleza. Al fin llegó el nombre. Y con la nobleza, ¿ok? Los nobles. Los nobles no son nobles de nada, pues le llaman nobles para decir que son enviados por el enviado de Dios, o sea, enviados por el rey, ¿ya? Entonces los panas son amigos, ¿no? Esos tres son panas. Entonces las decisiones de quién paga impuestos las toman estos panas. El pueblo francés es importante también, tiene un puesto en las conversaciones. Un representante del pueblo siempre puede estar presente. ¿Qué pasa? El rey tiene una crisis financiera, ¿ok? Tiene que financiarlo, no se sabe de dónde va a sacar la plata y tiene la opción de dejar de gastar, no quiere, de dejar de reducirle al clero o pedirle al clero plata, no quieren, o de subirle los impuestos a la nobleza. La nobleza tiene harta plata, pues. O sea, que el noble que con lo que ya recoge se quede con menos y mande más al rey. Y la última opción es subir los tributos al pueblo, subir los impuestos a la gente. Entonces se reúnen y adivinen qué deciden. La cuarta opción, la cuatro, Polito, la cuatro. Subirle los impuestos a la gente. Pero claro, pues el pueblo tiene un voto, los rey, o la realeza un voto, el clero un voto y la nobleza un voto. 3-1 le dieron al pueblo. Entonces, imagínense. Ahora, el pueblo, les recuerdo que ya no es solo pueblo, es empresario. Pero no solo es empresario, también son estudiosos, pues hay médicos. Y entonces ya comenzaron a estudiar cosas. Ya algunos que son pilas, pues ya no es que es un pueblo, no, no, el pueblo en general, digamos, tiene una gran masa que no sabe, pero una buena parte del pueblo son empresarios e intelectuales del pueblo. Entonces ya no son cualquier persona. Y además recuerden una cosa, ellos tienen plata, los empresarios tienen plata. Por eso también le querían poner impuestos a los empresarios, pues, o sea, el impuesto al pueblo es más bien el impuesto a los empresarios de la época. Todos los empresarios van a decir, a ver, estos panas no nos dan nada, no nos cuidan, pasan comiendo y teniendo relaciones sexuales con todo el mundo. Son unos pecadores y me quieren quitar la plata a mí, que soy yo el que mueve la cosa aquí, que soy yo el que le da de comer a la gente, le da empleo y me quieren cortar la cabeza. Esto están locos. Ahora, estos empresarios no son empresarios de barrio ya, han viajado porque tienen plata. Se han viajado a Estados Unidos, tienen cartas con Estados Unidos, tienen amigos empresarios allá. Y antes de la Revolución Francesa, aunque uno cree que es la primera, antes de la Revolución Francesa se dio la Revolución Americana. Solo que allá no vivían los reyes, entonces no se puede hablar propiamente de caída de la monarquía. En Estados Unidos se habla de independencia, no se habla de caída de la monarquía, ¿ok? La monarquía británica nunca cayó. Hasta el día de hoy son reyes. En Reino Unido son reyes hasta el día de hoy. Es una monarquía parlamentaria como en España, ¿ok? Entonces, antes de la Revolución Francesa, ¿ok? Hubo la Revolución Americana. Y esa Revolución Americana ya hablaban de estos temas. Y ya decían, ¿qué pasa con Francia? ¿Por qué que Francia no se pone las pilas y los vota? Entonces, estos empresarios estaban muy molestos y hacen su propia asamblea. O sea, ya no me llamen al rey, no me llamen a los nobles, esos son por gusto, no me llamen a nadie, a ningún cura. Y se reúne puro pueblo. Entonces dicen, nosotros somos mayoría, tenemos plata para tener armas y ellos no son enviados de Dios, son unos pecadores, han usurpado y de ahí viene la frase, la voz del pueblo es la voz de Dios.
tenían que tener una explicación religiosa para irse en contra, si no, no era legítimo, ¿verdad? Tenían que respetar a Dios. Entonces lo que dicen ellos es, el verdadero Dios es el pueblo. Hijo de madre, se derrumba el paradigma de la legitimidad monárquica. Estaba claro que ya no era Dios, no se iban a enfrentar a Dios, iban a enfrentarse a unos usurpadores de Dios, a unos enemigos. La rabia del pueblo francés. El pueblo francés dice que no se va a reunir con nadie y que va a votarlos a todos. Pero en esa asamblea no hay solamente pueblo y empresarios. Hay algunos que son unos híbridos, que son de la nobleza y también son empresarios. Sí, hay nobles que también se han dedicado a las empresas y por lo tanto están cercanos. Y algunos incluso son más locos que el mismo pueblo. Entonces hay nobles también ahí. Algunos nobles como traidores, ¿ya? Traidores de la monarquía, que se unieron al pueblo y eran personas muy inteligentes, ¿no? Montesquieu, Tocqueville, Rousseau, algunos ya lo habrán escuchado por ahí y los vamos a estudiar en esta clase y un poquito de teoría política. O sea, Locke, Montesquieu, yo no los voy a tocar porque es hermoso estudiarlos en teoría política. Párenle bola al profe para que lo aprendan porque Locke, Rousseau, Hobbes son la base del Estado que conocemos, la base de la política mundial, ¿ok? Cuando les llegue, no se distraen. Entonces, estos grandes pensadores, que son nobles, también son empresarios, y algunos son aliados de los empresarios, se reúnen en esta asamblea y deciden qué vamos a hacer con los reyes, con los nobles y con el clero. La asamblea se parte en dos. Por el lado derecho, los más conservadores. Y ellos dicen, podemos negociar, no hay que cambiar la monarquía, podemos hacer cambios sin cambiarlo todo, es decir, sin volver a empezar. ¿Ustedes han escuchado eso de que hay una licuadora que tiene 1000 revoluciones por minuto? ¿Han escuchado eso? O un carro que tiene 1000 revoluciones por minuto. Ay, las revoluciones significa la vuelta, ¿ok? Una revolución por minuto, que es 100 revoluciones por minuto, quiere decir que 100 veces vuelta la navaja en un minuto. A eso se refiere. Revolución significa volver a empezar. Si aquí empezó, da la vuelta y vuelve a empezar. Entonces, revolución es empezar desde cero. Eso significa revolución. Entonces, en su momento, unos plantean que no hace falta empezar de cero, que no hay que refundarlo todo, que con lo que estamos bien. Hagamos algunos cambios, es decir, no empecemos de cero, mantengamos lo que está. Proponen conversar con el rey, que el rey permita que el pueblo tenga un tipo de asamblea, algún espacio donde el pueblo tenga mayor poder sobre las decisiones políticas y que el rey también se haga cargo de algunos temas sociales. Es decir, los reformistas. Lo que tenemos lo mantenemos y lo reformamos, lo arreglamos. Como cuando usted hace una casa, no hace una casa nueva, reforma la casa. ¿Verdad? Estoy haciendo la reforma en la casa. Ya no la bota la casa, la reforma. Ellos se sentaron a la derecha. ¿Ok? Piensen en eso. Y los otros dijeron, no queremos nada que se parezca a lo anterior. Desde cero refundamos este país. Chao, clero, no queremos saber de ninguno de estos desgraciados. Vamos a hacer algo nuevo y que solo el pueblo mande. Es decir, y ya tuvieron su época, ahora no queremos saber nada, ni un voto le vamos a dar. 100% voto del pueblo. Y si quieren que se conviertan en pueblo. Estos loquitos, ¿no? Son más locos, es más, algunos dicen matémoslo. Estos se sentaron a la izquierda y son los revolucionarios. Entonces, la división de izquierda y derecha empieza en la Revolución Francesa. De ahí viene la ideología de la derecha y la ideología de la izquierda. La ideología de la derecha que plantea reformas manteniendo el orden para evitar un caos. Y la ideología de de la izquierda que mantiene refundar el país, cambiar las cosas para que el pueblo tome un poder. Ahí viene el discurso clásico de la teoría política moderna. Por eso la Revolución Francesa es tan importante. Ya, pero pasa otra cosa, pasa otra cosa. Si el pueblo llega al poder, que en efecto es lo que pasa, en Francia no hay una reforma francesa, es una revolución francesa. Ya lo obvio no lo quiero decir, solo ustedes imaginarán, el pueblo decide una revolución, así que lo primero es matar lo viejo. Como dicen por ahí, que lo viejo termine de morir para que lo nuevo termine de nacer. Así que eso es, no es bala porque no habían armas tan fáciles de conseguir ahí, pero eso fue una matanza. Cualquiera que se oponía a la idea del pueblo era asesinado. Y por supuesto, los primeros asesinados fueron los reyes, seguidos por varios del clero y seguido por algunos nobles que se resistían.
pero pasó después peor. Uno de los, creo que no es Rousseau, ¿cómo se llama este pana? No se vayan, déjenme consultar. Época del terror, Revolución Francesa. ¿Cómo se llama el terror? Época del terror, Revolución. Robespierre. Muy bien, Robespierre. Los líderes de la revolución no se andan con cositas tibias, ellos no son reformistas, son revolucionarios. Cualquier cosa que parezca traición al pueblo francés va a ser castigado con la cabeza. Así que Robespierre comienza a matar a cualquiera que parece raro. Ah, que tú estás muy de acuerdo con que el pueblo es lo máximo. Ah, chaito, ¿no? Cabeza. Incluso algunos de los nobles que empezaron la revolución. ¿Se acuerdan que en la asamblea inicial habían nobles? No, algunos nobles como que se los notaba como que este es medio traidor. Cualquier rato mete a otro rey. Cabeza abajo. A eso se le llama la época del terror. Es la paranoia. Y hay una frase que me gusta mucho que dice que la revolución se come siempre a sus propios hijos. ¿Ok? Porque en el momento en el que se comienza a sospechar de todo el mundo, se comienza a matar a todo el mundo. Pero bueno, con la caída de la nobleza y la revolución es real. Y la revolución no es algo bonito. Ojo con esto. La gente dice, ah, la revolución no es algo bonito. O sea, es algo maravilloso, ¿no? Lo que nos dio el mundo moderno, ¿no? Pero me refiero a que el proceso no es de colores bonitos. Si la revolución tiene un color, es color rojo sangre, no rosa pastel de Belanova, rojo sangre. Quiere decir que la revolución es una matanza, no hay instituciones públicas, no hay orden, no hay empresas, no hay trabajo, no hay vida en paz, no, no. La revolución es una matanza de todos contra todos. Uno quiere, el otro lo baja, otro lo mata. Es una persecución interna incluso. Después de que pasa todo ese relajo de la época de terror y se instaura, ya se acuerda, el pueblo acuerda tener una república que va a tener tres funciones, tres poderes. Ahora en Ecuador se llaman funciones, pero en ese momento tres poderes. El presidente, bueno, el primer poder. ¿Cuál es el primer poder? ¿Cuál creen ustedes que es el primer poder de una república? ¿Cuál creen ustedes? Son tres Ejecutivo, poderes. Ejecutivo, legislativo y judicial, ¿verdad? ejecutivo, sí. Jueces, asamblea o congreso y presidente. ¿Cuál es el primer poder? ¿Cuál han dicho por ahí? El presidente, ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién más dice algo? ¿Quién más está de acuerdo o no? John dijo presidente también, creo, ejecutivo. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien dice algo diferente? ¿Qué se le ocurra? ¿No? Error. El primer poder de una república es el parlamento, es el poder legislativo. Obviamente el pueblo francés no iba a soltar el poder para dárselo a un nuevo rey llamado presidente, ¿verdad? Dijeron, el primer poder de ahora en adelante no quiero que me gobierne nadie, quiero que me gobierne la ley. La ley es impersonal. Cuando vean Locke van a entender por qué la ley, porque la ley no siente. Los gobernantes sí sienten, entonces son injustos. El afecto es injusto. Porque cuando yo tengo que castigar a uno, castigo diferente a cuando castigo a mi hermano. A mi hermano no lo castigo, ¿verdad? A mi hermano lo abrazo, lo sobo, no lo castigo. Pero cuando no es mi hermano, se lo castigo. Entonces las personas somos injustas por naturaleza porque tenemos afecto. Las personas no podemos tomar decisiones correctas. Por definición humana, el ser humano no puede ser justo porque a su hermano le cobra 10 dolaritos y al otro le cobra 300, porque es su ñaño, porque es su pana. Ah, qué injusto, ¿no? Entonces, ellos dicen, la única justicia viene de lo escrito, de la ley y de lo impersonal. La ley no dice, a Brian le damos tal, no, la ley dice a todo ciudadano le damos esto. Entonces ellos deciden que sea la ley, pero no le van a encargar la ley de nuevo al rey, a un rey puesto por ahí. Antes de elegir presidente, hay que elegir la ley. Por eso lo que inicia un Estado es la Asamblea Constituyente, es la constitución del país. Nunca se elige un presidente antes de una constitución. Por eso cuando en el 2007, 2008 se hizo la asamblea de Montecristi, Correa tuvo que renunciar. Y con la nueva constitución se eligió nuevamente presidente y él ganó las elecciones, pero pudo no haber ganado. ¿Se entiende? No se elige primero presidente, se elige primero ley. Y la ley ordena la elección del presidente. Pero la ley, ¿quién la hizo? El pueblo en la asamblea. Por lo tanto, en una república el primer poder, el más legítimo, el más importante es la asamblea. Solo que, claro, nosotros en Latinoamérica le han dado palo a la asamblea y todo el mundo cree que la asamblea no sirve para nada. Pues la asamblea es la única condición de igualdad que tenemos. Cree que el presidente es un hombre, puede por naturaleza ser justo. No, Locke dice, el presidente no puede ser justo por naturaleza porque es un ser humano con afectos. En la asamblea sí hay justicia. Y por eso la asamblea ordena al presidente y ordena a los jueces. Los jueces solo pueden actuar en las leyes que están hechas en la asamblea. Los jueces no hacen leyes, las hacen cumplir.
El presidente no hace lo que le da la gana, hace lo que la ley le ordena. Por lo tanto, la Asamblea ordena al presidente y la Asamblea dispone a los jueces. El primer poder de una república es la Asamblea, gracias al pueblo francés. ¿Ok? Entonces, pasa algo más importante. Si el primer poder es la Asamblea, ya no el rey, ya no el presidente, los problemas del presidente ya no son importantes. Los problemas de los jueces tampoco. Lo que va a ser importante son los problemas del pueblo. Ojo con esto. Si antes, cuando había un rey, los problemas importantes eran los religiosos, ahora que hay un pueblo como poder máximo, los problemas importantes son los problemas de ese pueblo. Y los problemas de ese pueblo no son problemas religiosos. ¿Cuáles son los problemas del pueblo? Que el pueblo francés tenía. ¿Quién se acuerda? ¿Quién dice lo que crea, cualquier cosa? ¿Cuáles son los problemas que se van a poner en la agenda política? A ver, Estabilidad, salud económica, perdón, salud, economía, muy bien. ¿Qué más? Sí, muy bien. educación. Muy bien, muy bien. Lo han dicho todo muy bien. Dame un segundito. Exacto. Los problemas del pueblo no son problemas espirituales. También hay, ¿eh? También hay. Pero lo que el pueblo le urge, la prioridad es comer, es trabajar, es dormir, es casa, es protección, seguridad. Entonces se cambió la agenda política. El mundo cambió el chip político. Ya el clero ya no importa tanto. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo curo el hambre? No se habían preguntado eso. ¿Cómo curo la pobreza? Más que algún pensamiento filosófico, pero nunca había habido nadie estudiando seriamente solucionar eso. Solamente habían filosofado. Platón dice ideas de él, Aristóteles dice ideas son muy profundas, pero no hay investigación, no hay experimento, no hay ciencia propiamente, ¿ya? Entonces la Revolución Francesa nos exige que haya un grupo de estudiosos especialistas que se dediquen a estudiar, ya no como hobby, ya no como filosofía, sino como ciencia a los problemas sociales. Hasta ese momento los empresarios habían hecho ya eso, ya habían empezado ciencias de lo privado, ciencias de la enfermedad de alguien, ciencias de la casa de alguien, la arquitectura ya existía, los empresarios ya tenían unas ideas de cómo construir bien la casa de alguien, pero no había habido el urbanismo, no había habido, construyamos una plaza pública, muy, muy poco, ¿no? Y tampoco había habido estudios sobre los problemas sociales comunes. Así que los estudiosos dicen, es momento de hacer una ciencia de los problemas sociales por primera vez en la historia. Ya no una filosofía, una ciencia comprobada de cómo vamos a hacer que el pueblo viva bien para el resto de la vida. La liberación de los problemas del cuerpo, ya no la liberación de los problemas del alma. Así que menos curas, más físicos sociales van a llamarles. Porque la física era lo único que en ese tiempo había dado buenos resultados. Toda la ciencia eran ciencias físicas. Entonces, ya, incluso miren que es muy, muy poético, ¿no? Si antes eran temas espirituales, ahora temas físicos, ciencia física. Y la ciencia física va a tener que decirnos cómo curar el hambre, cómo curar la pobreza, cómo curar la ignorancia, cómo curar la violencia. Uf, tremendo embrollo en el que se estaban metiendo los franceses. Ese embrollo es el que nos trae a hoy, 30 de abril de 2025, a una clase virtual, a preguntarnos las mismas preguntas que se hizo el pueblo francés cuando al fin logró tener la decisión y el futuro de el rumbo de su futuro en sus propias manos. El pueblo francés, hace ya, siglo XVIII, hace 3 siglos, se hizo las preguntas que hoy nosotros también nos atrevemos a tratar de responder. Así empieza la sociología como ciencia. Y por lo tanto, los grandes revolucionarios del pueblo francés son los grandes padres de la sociología.